Bueno, pues bienvenidos a esta tercera conferencia de nuestro ciclo de conferencias sobre acompañamiento espiritual que hemos denominado en Jorao como Homo Viator, que significa hombre en camino. Entonces, esta tercera conferencia, la hemos denominado Mete el dedo en la llaga y hemos puesto aquí en la primera imagen de la presentación una hermosa pintura de un pintor que se llama Caravaggio, sobre precisamente uno de los textos que vamos a ver al final de la sesión de hoy, de esta conferencia, que es cuando Cristo resucitado se aparece en el cenáculo por segunda vez, y esta vez se aparece pues ante la petición, digamos, de Tomás de querer meter el dedo en su llaga, para poder creerle a los discípulos que efectivamente el Señor había resucitado. Entonces, le hemos puesto este nombre inspirado también en este texto bíblico, porque en este ponernos en camino hacia nosotros mismos, que era un poco lo que Jaime nos decía con la que nos dejaba la conferencia, de ir en camino hacia nosotros mismos, pues cuando emprendemos ese camino, que es un camino que lo desarrollamos, pues por ejemplo en el acompañamiento espiritual, usualmente y lo más seguro es que nos vamos a encontrar con unas heridas, ¿verdad? Que las podemos asemejar como a las heridas externas, es decir, como cuando nos raspamos, no sé, nos caemos o nos quemamos y tenemos una herida en nuestro cuerpo que podemos ver. Esas heridas pueden tomar distintos aspectos, ¿no? Pueden estar abiertas, pueden haber cicatrizado, pero cicatrizado mal, pueden estar infectadas, ¿sí? Y muchas otras cosas que nosotros podemos imaginar, pues teniendo presente estas heridas como externas, que quizás nosotros también hemos experimentado muchas veces en nuestra vida. Entonces, esta mención respecto a las heridas externas la hago para que, teniendo esa imagen en nuestra cabeza, podamos tener en cuenta el aspecto que pueden tener muchas de nuestras heridas a nivel interno y la importancia de precisamente ir hacia nosotros mismos, hacia lo más profundo de nuestro corazón, emprender este camino para poder pues verlas, ¿no? Para poder verlas y hacer algo con ellas, ¿no? Aunque si bien ante las heridas, pues podemos tomar también diferentes actitudes. Entonces puede ser que nosotros mismos emprendamos este camino y al emprender este camino hacia nosotros mismos veamos esas heridas, como también puede que nosotros seamos acompañantes de otras personas y en ese camino de acompañar a alguien a ir hacia sí mismo, también es importante que nosotros reconozcamos o ayudemos a esa persona a reconocer esas heridas que pueden haber pues, en su historia, en su propia vida, y esa es también como la misión de un acompañante espiritual, ¿listo? No tanto decir qué hacer, sino sobre todo ayudar a reconocer para que desde ahí la persona también, pues ella misma eh, logre identificar estas heridas que hay en su corazón y poder emprender un camino para hacer algo respecto a ellas. ¿Listo? Y pues el acompañante irá obviamente dando ciertos criterios para poder acercarse a ellas y para poder hacer que estas heridas resuciten. Más, como veremos hoy, es importante el que en última instancia es y por eso es la fuente de nuestra esperanza respecto a lo que podemos hacer con esas heridas, pues es Cristo. ¿Listo? Pero entonces, antes de meternos de lleno en el tema de hoy, cuando decimos que vamos a meter el dedo en la llaga, pues nos vamos, la invitación es que precisamente nos vamos como a situar frente a esas heridas que nosotros podemos reconocer en ese ir hacia nosotros mismos, ¿vale? Pero entonces, cuando nosotros nos situamos frente a esas heridas, podemos tener ahí toda una serie de actitudes que nosotros podemos tener ante ellas. ¿Listo? Y actitudes, pues me voy a centrar un poquito en unas actitudes erróneas para que precisamente evitan que nosotros nos tengamos como la fortaleza y la valentía de meter el dedo en la llaga. Entonces lo que voy a mencionar es como todo lo contrario a lo que Tomás está haciendo aquí. Y esto sobre todo
lo tomo de el padre Nelson Medina, de Fray Nelson Medina, que hace una conferencia sobre esto, y que me parece es una muy buena introducción para decir por qué en el acompañamiento espiritual una de las invitaciones fundamentales es metamos el dedo en la llaga. Pero para meterlo, pues hay que tener como unas premisas. Entonces, ¿cuáles son las actitudes erróneas que son todo lo contrario a meter el dedo en la llaga? Pues bueno, fundamentalmente, Fray Nelson nos invita a identificar tres. Una es que frente a nuestras heridas, nosotros podemos ocultarlas. O sea, podemos tener una actitud o una tendencia a ocultarlas. Y esta tendencia está sobre todo guiada por un miedo o por un temor a ser rechazados. Entonces, pensemos en la manera en la que nosotros nos relacionamos con los demás, ¿cierto? Y cómo en este relacionarnos con los demás, usualmente, pues tendemos, por ejemplo, a no mostrarnos tal cual somos, sino muchas veces a, pues, mostrar como una apariencia, algo que, como ponernos una máscara y presentar mejor eso, porque si presentamos lo que realmente somos, pareciera que entonces podemos tener la tendencia a ser rechazados y a no ser aceptados por eso que somos. Y eso pues obviamente ahí no andar tanto en eso, pero puede tener muchas causas, ¿no? En la propia historia de la persona. Quizás abandono, bueno, y muchas otras cosas, rechazo o soledad a causa de mostrarse tal cual es. Y eso pues frente a estas heridas, nosotros por ejemplo no sé, en una relación, pensamos en una relación afectiva, eh, no sé, el ocultar que, por ejemplo, tenemos una herida de abandono por el temor pues a que nosotros generemos, ¿no?, dependencia con esa otra persona y la otra persona pues sienta que no puede estar o caminar con una persona que ha vivido ese tipo de cosas, ¿no? Otras heridas también a nivel de la afectividad que pues podemos aquí mencionar muchas, pero entonces, más allá de hacer toda una lista exhaustiva de las heridas y lo que tenemos que hacer en ellas, lo importante es no las ocultemos, ¿sí? O sea, no caigamos en ocultarlas y hacer como si no estuvieran, porque en algún momento finalmente pues estas van a salir. Otra como tendencia o error sería ya no solo ocultarlas, sino tratar de olvidarlas. Entonces, aquí, por ejemplo, una de las manifestaciones de este tratar de olvidar las heridas es como creer que con nuestra voluntad vamos a anular lo que nuestra memoria recuerda, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, pensemos en un ejemplo, pues, bobo, pero que de pronto nos pueda ayudar a ver esto. No sé, cité a mis amigos a una reunión y mis amigos no llegaron, ¿sí? Ninguno llegó a la reunión. E inevitablemente, por una herida que yo tengo en mi corazón, por ejemplo, me puede venir a la memoria como cuando yo era niño y ningún amigo me aceptó no sé, la invitación a mi cumpleaños o nadie se acordó de eso. Y entonces, pues de nuevo, como creer que no soy lo suficientemente valioso para las personas como para que me dejen plantar, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces, inevitablemente, ante esa situación del hoy, sí, viene a mi memoria ese recuerdo. Y entonces, tratar de olvidarlas es como si yo con mi voluntad dijera, bueno, me voy a olvidar de eso y no voy a hacerle caso. Entonces yo puedo olvidarme de eso, yo puedo, sí. Y como centrarme tanto en la voluntad, cuando en realidad nos damos cuenta que es inevitable, o sea, es casi que muchas veces es incontrolable. Y bueno, incluso puede que el recuerdo pase por el momento, porque me distraje, porque me fui de compras, ¿no? Porque los suplí con otras cosas y me fui de fiesta o lo que sea y olvidé eso, ¿sí? Pero... ¿De ahí vendrían las adicciones? Pues María, yo no sé no sabría decirte específicamente si ahí pueden venir, pero digamos, pueden tener muchas causas, ¿no? Las adicciones pueden tener suplir afectos, suplir un vacío emocional también que hay, pues bueno, yo no soy psicóloga, ¿no? Pero pueden tener muchas raíces. El hecho está en, por ejemplo, eso, digamos, sé si de ahí vengan, pero las adicciones sí pueden ser una explicación para tratar de olvidar
por ejemplo, una herida, ¿no? Entonces, lo que tú dices, a través del alcohol yo suplo, no sé, la falta de amor, la falta de afecto, o alcoholizado busco un afecto porque si, no me siento capaz sin alcohol de ser extrovertido y parece que al ser extrovertido las personas como que me quieren más, por ejemplo, ¿no? Entonces eso sí, digamos, ahí sí va lo que tú nos dices, ¿no? Como tratar de olvidarla, tratar de suprimir eso, cuando en realidad lo que sabemos es que después, inevitablemente, al día siguiente, pues hay guayabo y hay lo que sea, o no solo con el alcohol, sino con otras cosas, las drogas y demás, pues finalmente el recuerdo va a volver en algún momento, ¿no? Eso también, otro ejemplo de tratar de olvidarlas es, por ejemplo, las personas que son intelectualmente muy capaces, tienen una capacidad intelectual muy fuerte, entonces ya no es la voluntad la que yo digo voy a tratar de olvidar, sino creemos que con la inteligencia vamos a poder manejar las cosas únicamente. Entonces yo voy a hacer un plan, porque soy muy inteligente, de una serie de cosas con las que yo voy a olvidar esa herida, por ejemplo. ¿Sí? Entonces yo mismo voy a armar el plan para que eso suceda. Y entonces decía Fray, como en algún momento, así tú hagas un plan muy bueno, no, la sanación realmente no va a venir de ahí, de tu inteligencia, si seas muy capaz intelectualmente. Creer que nosotros controlamos las cosas únicamente por la inteligencia no va a sanar, ¿no? Lo que en el fondo tiene que tratarse, sino que de nuevo es un escape, pues para tratar de olvidar. Y la última, que felicita es las transacciones unilaterales. Él le da este nombre un poco a aquella actitud de cuando nosotros, y dice, este nombre parecería una contradicción, pues porque uno no hace una transacción con uno mismo, ¿sí? Se supone que tiene que haber un otro. Pero el nombre es muy a propósito, porque Frey dice, pareciera que en estas frente a una herida, cuando hacemos una transacción unilateral, lo que estamos haciendo es como convenciéndonos de que estamos esperando algo, pero que en realidad no va a suceder, ¿sí? Entonces, como que solo, o sea, decimos, por ejemplo, el ejemplo, ¿no? Eh, digamos, él ponía el ejemplo de una mamá, ¿sí? Que no se siente lo suficientemente amada por sus hijos y entonces como que reclama cariño de ellos, ¿sí? Constantemente. Entonces, no se afronta la herida, sino como uno se sitúa frente a ella. Por ejemplo, la mamá lo que hace es, cuando mis hijos me llamen, cuando mis hijos me regalen cosas, cuando mis hijos se preocupen por mí, ahí ya todo va a ser solucionado, ¿sí? O sea, entonces, ella, como que la misma persona se monta como un ideal de la situación y entonces espera o se convence de que cuando eso suceda, cuando se dé esa situación ideal, pues todo va a estar solucionado. Y la verdad es que no, ¿sí? Porque casi que es un convencernos a nosotros mismos de que algo va a pasar, pero ninguno de nosotros podemos tener la certeza de que esa aparente solución que nosotros creamos en nuestra cabeza, que es lo que va a suplir el vacío, lo que sea que en lo que consista esa herida, pues no tenemos control tampoco de eso, ¿sí? Entonces, como que terminamos, el problema de esto, decía Fray, es que terminamos como idolatrando esa realidad. Pareciera que entonces nuestra vida empieza a girar únicamente en torno a eso que esperamos que en algún momento suceda. Y entonces se convierte el centro de nuestra vida. Entonces decía Bray, ojo con que, por ejemplo, ¿no? Digamos, los jóvenes, sí, por ejemplo, los jóvenes, a nivel de las relaciones afectivas. Cuando llegue la mujer perfecta, ahí sí seré feliz, por ejemplo. O las mujeres, cuando llegue el hombre perfecto, ahí sí empezaré a ser feliz. Y la pregunta es, ¿y por qué no puedes ser feliz ahora? ¿Sí? O sea, por ejemplo, tú, mujer, tú, varón, te sientes total y absolutamente amado por Dios, aun cuando otra persona no te lo diga expresamente, o aun cuando esa persona ideal no llegue, o cuando, sí, o sea, te sientes amado por lo que eres o esperas que alguien te diga que eres amado por esto, por esto, por esto. Obviamente, aquí no estoy diciendo con esto, pues que entonces las relaciones no son importantes, no, o sea, son sumamente importantes, ¿sí? Y es importante también, por ejemplo, a nivel de los jóvenes, nosotros también pedir y si tenemos el llamado, por ejemplo, el matrimonio, orar y custodiar en nuestro corazón el anhelo que Dios ha puesto
de construir una familia. Eso no es lo malo. Lo malo es que nosotros pues empecemos a creer que nuestra felicidad está puesta cuando llegue esa persona y que no hagamos nada tampoco y que, por ejemplo, nuestro corazón incluso esté cayendo en depresión o en nostalgia o en otro tipo de actitudes que manifiesten ese vacío profundo interior y que realmente una persona no va a poder saciar. Entonces se le pone el peso, por ejemplo, a nivel afectivo a una persona y un peso y una carga que no va a poder soportar. Porque como veremos, pues ese amor que yo entrego al otro pues tiene que estar fundado o fundamentado en un amor que es la fuente de nuestra esperanza, que es Cristo, que es Dios mismo. Y si en Él no está puesta nuestra esperanza, pues de ahí provienen todas las frustraciones también de la vida. Entonces, ojo también con esta actitud, con esta última actitud. Entonces, hablamos de estas tres como actitudes erróneas frente a esas heridas que nos vamos a encontrar yendo hacia nosotros mismos. O que en el camino de acompañar a alguien, pues tenemos que tener también como muy presentes para que la persona que acompañemos, pues no caiga en esto, ¿sí? Usualmente, digamos que cuando uno hace acompañamiento, cuando uno tiene un acompañamiento espiritual, pues si con toda la sinceridad del corazón ha querido hacer un acompañamiento, pues usualmente el acompañante te ayuda a no caer en esto, pero también ya hemos dado un paso gigante para no caer, ¿sí? O sea, como que ya hemos reconocido que yo mismo no puedo tratar esto solo, que necesito ayuda de alguien, no lo quiero ocultar porque por eso hago un acompañamiento y pues tampoco como que puede que yo esté idolatrando esa realidad en mi vida, pero pues el acompañamiento, la idea es que nos conduzca a que eso deje de ser el centro y el Señor se ponga, pues sea Señor de nuestra vida. Entonces, si bien podemos tener esas actitudes erróneas, ¿qué hacer? ¿Cierto? ¿Qué hacer? Espérenme. Ahorita vamos a leer este. Entonces aquí yo tomo una frase que citó Fray Nelson en esta charla, que me pareció muy bella y es muy propio de los santos, y es claro, nosotros en esta tercera conferencia, uno de los mensajes que queremos dejar es mete el dedo en la llaga, ¿sí? Vayamos a nuestro corazón, a lo profundo, y encontrémonos con esas realidades que nos cuestan. Pero una premisa fundamental que queremos hacer es lo que dice Santa Catalina de Siena. Si lo vamos a hacer, jamás bajemos solo al sótano de nuestra vida, sino siempre vayamos acompañados con Cristo y solo con Él. ¿Listo? Entonces, como yo creo que decía en el grupo de lectura espiritual, si no vamos con Cristo, mejor no bajemos. ¿Sí? Mejor no bajemos. Y lo cuento casi como una experiencia personal, cuando yo empecé mi acompañamiento y sobre todo descubrimos una realidad que iba a ser como lo que íbamos a trabajar con mi acompañante, y él me decía, Caro, si tú quieres tratar esto, pero vamos con Cristo y lo vamos a ver a la luz del crucificado. Si no es así, mejor no entremos, porque si no, puede que abramos unas puertas que no sean, o sea, entremos en esas puertas, pero lo que vas a ver es un sótano, utilicemos esta palabra, un sótano oscuro, donde te vas a asustar porque no hay luz, porque no bajaste con quien es la luz. Entonces, por eso es muy importante no bajar solo, porque podemos abrir puertas que queden abiertas, pero que no entremos en ellas y no demos solución, sino es como, uy, yo reconocí que hay toda esta miseria en mi corazón y no sé qué hacer con ella, y lo que hago es, de verdad, hay un riesgo muy grande de, por ejemplo, caer en depresión por uno ver toda esa realidad que no creía que estaba, digámoslo así, perdón la palabra, como toda esa sociedad que estaba, que yo no creía que estaba ahí, y como que sentimos que es una realidad que nos sobrepasa. Y entonces si no entramos con Cristo, que es el que puede hacer algo, pues entonces casi que decimos, pues hasta aquí fue, ¿no? Y entramos, o sea, no nos guía la esperanza, sino por el contrario, caemos en desesperanza. Entonces también, por ejemplo, para el que acompaña, en este caso, por eso el acompañamiento espiritual es todo un camino, y tanto el acompañante como el acompañado, como que tenemos que estar en la sintonía de saber que esto es un proceso, y un proceso
donde no de tajo vamos a hacer todo y vamos a ver todo, porque o si no, esa realidad nos sobrepasa. Vamos por el contrario, aquí yo quiero utilizar como una analogía de, de, creo que es lo mismo, yo no me he leído Las Moradas de Santa Teresa, pero creo que es parecido a lo que ella hace. Y es como si nuestra vida fuera un castillo y fuéramos abriendo puertas en ese castillo, ¿sí? Fuéramos entrando piso por piso y abriendo puertas. Eh, y entonces, en ese sentido, hay que abrir puerta por puerta, ¿sí? Hay que ir paso por paso y en ese sentido, abrir una, ver qué hay ahí, iluminar esa realidad, limpiar, sacar el polvo y luego otra puerta. Y así siempre, pero bajo el criterio de Cristo, que fue como la conclusión que también nos dejó Jaime en la última sesión, ¿cierto? Siempre con Cristo, porque Cristo es el criterio con el que vamos a interpretar nuestra vida, era lo que Jaime nos decía la última vez. Entonces, no bajar al sótano de la vida es bajar con Cristo para que Cristo sea nuestra luz, como esta imagen, como el faro que nos ilumine, para que Él nos ayude a ver lo que nosotros antes no veíamos o ayudar a ver a otros lo que de pronto no es tan fácil reconocer, pero siempre bajo el crisol y como no solo, o sea, poniéndonos las gafas de Cristo, ¿sí? Por utilizar como una imagen. Entonces, solo haciendo este caminar con Cristo y al encontrarnos con esas heridas, y si vamos con Cristo, Él nos invita a verlas, pero, y aquí entonces va como lo que vamos a tratar en esta sesión, verlas desde sus llagas. Entonces, nosotros vamos viendo nuestras heridas desde las llagas de Cristo. La invitación es que podamos reconocer en el crucificado, no solo el que está crucificado, sino el crucificado resucitado, que es precisamente el que se presenta ante Santo Tomás y ante el cenáculo, ¿no? No es el crucificado resucitado, porque el resucitado mismo le muestra a Santo Tomás y a todos los discípulos sus heridas, en sus llagas en sus manos, en su costado, en sus pies. Entonces, si vamos con Cristo y si vemos nuestras heridas a través de sus llagas, lo que vamos a ver no es solo nuestra miseria en ese sentido, lo que nos cuesta, lo que nos duele, el dolor y el sufrimiento que puede haber en nuestra vida o que hayamos podido nosotros también causar en otros, sino lo que vamos a ver es eso, pero a través de las heridas de Cristo y en ese sentido vemos es que Cristo nos lleva tatuados en sus manos, en sus pies, en su costado, con sus heridas. O sea, ahí vamos con Él y Él va con nosotros. Y entonces, en este caminar, la idea cuando nosotros decimos meterlo el dedo en la llaga, es que nosotros podamos reconocer en esas llagas de Cristo que su amor lo ha llevado hasta el extremo y que esas heridas son unas heridas no de un personaje histórico cuya muerte, ¿no? O que sí, que su plan se vio frustrado por su muerte y que murió y ya, sino sus heridas son la prueba de un amor que es victorioso y que en tanto es victorioso, es fuente de nuestra esperanza y en ese sentido también es aquello que nos sostiene en nuestro dolor, ¿sí? Y es aquello que nos da como la fuerza para poder meter el dedo en la llaga y a través de un proceso donde yo le entregue eso que yo reconozco en mi vida, que hay dolor, que hay sufrimiento, se lo entregue a Cristo, se lo presente y a lo largo de ese caminar de acompañamiento podamos nosotros decir, como dice, aquí les voy a leer esta cita de Romanos 8, de 38 en 39, que creo yo es la evidencia de que Cristo ha triunfado sobre nuestras heridas, sobre nuestro dolor, sobre nuestro sufrimiento, y que nos hace decir como Santo Tomás, Señor mío y Dios mío. Y es que dice Pablo en esta cita, pues estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni cualquier otra criatura podrá apartarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? O sea, como que ese es el sentido de hacer un acompañamiento
y de meter el dedo en la llaga, de no solo meterlo y no solo ver la realidad que está ahí, sino llegar a poder decir esto, que nada nos va a poder apartar del amor de Dios, ni siquiera eso que yo he descubierto en mi vida, que no sabía que estaba, pero que eso no es, no, eso no lo idolatro y no lo pongo en el centro, ni giro, ni empiezo a girar en torno a eso, sí, yo soy, y por ejemplo definirnos desde esa realidad, ¿no? Y perdón los ejemplos que voy a poner porque pueden ser fuertes, ¿no? Yo fui abandonado, yo, mm, no sé, fui maltratado, que es una realidad profundamente dolorosa, pero eso no nos define. Y el camino de ver eso a través de las llagas de Cristo es que Cristo nos dice, eso no te define, lo que te define es mi amor, porque a través de las llagas nosotros inicialmente vamos a ver un aspecto horroroso y que nos puede asustar, pero el camino es que a través de eso no solo veamos eso, sino que por ahí vemos es el corazón de Dios hecho hombre que se ha entregado y que es un amor misericordioso, que es una fuente, una manantial de vida y de vida verdadera. De manera que eso que yo he descubierto en mi corazón no tiene la última palabra sobre mí, perdón, sino que el amor de Cristo sí lo es. Hacia allá, entonces vamos a ir hoy. Y por último, decir entonces que por eso vamos a hacer en esta sesión un pequeño recorrido para llegar a todo esto que les he dicho, que es como la conclusión, pero para desmenuzar un poquito eso, el camino que vamos a hacer es ver como el significado de la cruz, el crucificado, poder reconocer allí al amante por excelencia, porque reconociendo que Cristo es quien nos ha amado y nos sigue amando hasta el extremo, nos ha amado hasta el extremo de entregarlo todo por amor a nosotros, eso es lo que nos da entonces la fortaleza para ponernos en camino hacia nosotros mismos, ver lo que hay ahí, de pronto suciedad, de pronto heridas, de pronto algunas cosas, culpas también que hemos guardado y presentárselas a Él, ¿sí? Hacer lo que a nosotros nos corresponde también, como nosotros en Jorado también tenemos claro, y esto va a ser una sesión, también otra conferencia, porque digo que hacer lo que a nosotros nos corresponde, porque quizás en ese proceso también de sanación, de que esas heridas resuciten, necesitaremos quizá, puede, de ayuda psicológica, ¿sí? Entonces, obvio, se las presentamos a Cristo, pero también, pues debemos ser conscientes, según el caso, pues que eso también puede necesitar de que nosotros también pongamos de nosotros en ese sentido, buscar otro tipo de ayuda profesional, lo cual no excluye el dejar entonces que, como paralelo junto con este proceso, dejar que Cristo sea nuestro Señor y que metiendo el dedo en la llaga nosotros dejemos que su señorío se manifieste en nuestra vida, ¿sí? Entonces, de nuevo, que Cristo sea Señor de nuestra vida implica que lo que nosotros reconocemos que hay en nuestro interior no se vuelve el centro, no giramos únicamente en torno a eso, sino que Cristo es el Señor y Él se posa en el centro de nuestra vida y todo lo demás se rinde pues ante sus pies. Y en ese sentido es todo se Cristo. Entonces, luego de ver vamos a dar como tres pasos fundamentales. Vamos a acercarnos un poquito a la cruz. Luego vamos a afirmar con el salmista, luego de ver el misterio de la cruz y lo que Cristo hace en la cruz por nosotros, que nosotros podamos llegar a afirmar entonces, como el salmista, que solo en Dios descansa nuestra alma, que Dios es nuestro refugio, ¿sí? Porque el crucificado es fuente de nuestra esperanza, el crucificado resucitado es fuente de nuestra esperanza. Y por último, para cerrar, vamos a acercarnos a la lectura del texto bíblico, el texto en el que el resucitado se aparece en el cenáculo, específicamente, y habla con Santo Tomás, para que nosotros veamos cómo, habiendo dado estos pasos, en el acompañamiento también, acercarnos a nuestras heridas y tener que nuestras heridas sean entregadas y sean vistas desde las llagas de Cristo resucitado, pues nuestra fe en ese sentido también renace, ¿sí? No es, puede superar como esa tendencia de pronto a que ante el dolor, como le pasó a Santo Tomás y quizás a los discípulos,
ante el dolor y ante el aparente fracaso de un Cristo que había muerto y que los llevó como a encerrarse, el contacto y el encuentro con el, con el crucificado resucitado hace renacer la fe. Y en ese sentido, por eso también la invitación a que vayamos a nuestro interior y no tengamos en ese sentido miedo de meter el dedo en la llaga. ¿Listo? Y entonces aquí, para acercarnos al conectado, yo pues los invito a que leamos, voy a leer rápidamente este texto de Isaías 52 y unos versículos del 52 y del 53, que no sé si ustedes lo conocen, pero se llama el cuarto cántico del siervo de Yahvé, está en el Antiguo Testamento, y este es el texto que se lee en la liturgia del Viernes Santo como primera lectura. Y entonces tienen, o sea, es muy a propósito, porque precisamente esta palabra se cumple en Cristo, ¿listo? Y esto, pues de aquí brota nuestra esperanza, de aquí brota nuestra esperanza. Veréis a mi siervo prosperar, será enaltecido, levantado y ensalzado sobremanera. Del mismo modo que muchos quedaron asombrados al verlo, pues tan desfigurado estaba que no parecía hombre ni su apariencia humana, así se admirarán muchas naciones. Ante él cerrarán los reyes la boca, pues verán lo que nunca les contaron y descubrirán lo que nunca oyeron. ¿Quién creyó en esta noticia? ¿A quién le fue revelado el brazo poderoso de Yahvé? Creció ante él como un retoño, como raíz en tierra reseca. No tenía apariencia ni presencia. Le vimos y carecía de aspecto que pudiésemos estimar. Despreciado, marginado, hombre doliente y enfermizo, como de taparse el rostro por no verle. Despreciable, un don nadie. Y de hecho cargó con nuestros males y soportó todas nuestras dolencias. Nosotros le tuvimos por azotado, herido por Dios y humillado. Mas fue herido por nuestras faltas, molido por nuestras culpas. Soportó el castigo que nos regenera y fuimos curados por sus heridas. Todos errábamos como ovejas, cada uno marchaba por su camino, y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Fue oprimido y humillado, pero él no abrió la boca. Como cordero llevado al degüello, como oveja que va a ser esquilada, permaneció mudo sin abrir la boca. Detenido, sin defensor y sin juicio, ¿quién se ocupó de su generación? Fue arrancado de la tierra de los vivos, herido por las rebeldías de su pueblo. Pusieron su tumba entre malvados, su sepultura entre malhechores. Por más que no cometió atropellos, ni hubo nunca mentiras en su boca. Yahvé quiso quebrantarlo con males. Si se da a sí mismo en expiación, verá descendencia, alargará sus días, su mano ejecutará el designio de Yahvé. Después de sufrir verá la luz, el justo se saciará de su conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, pues las culpas de ellos soportará. Le daré su parte entre los grandes y con poderoso repartirá despojos. Pues entregó indefenso a la muerte y fue tenido por un rebelde cuando él soportó la culpa de muchos e intercedió por los rebeldes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Listo. Entonces, fuerte, ¿no? Entonces, bueno, en el crucificado nosotros podemos reconocer al amante por excelencia, como nos lo dice este texto, porque esta palabra se cumple en Jesucristo, se cumple en plenitud en nuestro Señor en la cruz. Él es el siervo sufriente que retrata a Isaías. En ese sentido, pues este texto es sí es una profecía, ¿no? Lo leemos a la luz de Cristo y la iglesia, los apóstoles, los discípulos, la iglesia primitiva, pues por eso también pudo reconocer a Cristo como el siervo de Yahvé. Y entonces veamos que en este texto, si vieron, decía, sus heridas nos han curado, ¿no? Y eso también lo va a repetir la primera carta de Pedro en el capítulo 2, versículo 24. Lo aprendí, ¿sí? Versículo 24, porque la primera comunidad leyó la muerte, la pasión, muerte y resurrección de Cristo a la luz de este texto de Isaías, ¿no? Y sobre todo pudo reconocer que es que el que murió no fue cualquiera, ¿sí? Sino el que murió fue el Hijo de Dios. Y que en ese sentido realmente podemos con toda la certeza decir que sus heridas realmente nos han curado.
porque ese poder solo lo tiene el Hijo de Dios, que siendo Dios asumió nuestra condición y ahí ha asumido toda nuestra culpa, toda la culpa de la humanidad, todo el peso del pecado, lo ha asumido dentro de sí, para que el pecado precisamente no tenga la última palabra. Entonces, vamos a decir algunas ideas acerca de la importancia de acercarnos al misterio del crucificado, al Hijo de Dios que ha muerto en la cruz por amor a nosotros, porque por eso también es que podemos decir que meter el dedo en la llaga de Cristo nos trae para nosotros, nos permite ver nuestras propias heridas de una manera diferente y entregárselas a Él, porque es que el crucificado que ha resucitado es el que sí puede, en ese sentido, transformar, ¿no? Y más que transformar, perdón, darle un nuevo significado a eso que nosotros podemos reconocer cuando vamos en ese camino hacia nosotros mismos. Entonces, primero, Cristo es el varón de dolores, ¿sí? Así nos lo dijo Isaías. Entonces, él, en toda su vida, no solo en el momento de la pasión, digamos, en la cruz, no solo ahí fue el varón de dolores, sino a lo largo de toda su vida. Toda su vida nos amó hasta el extremo. Y la cruz es la culminación hermosa y preciosa de ese amor por nosotros. Es la muestra definitiva de que Dios no se cansa nunca de amarnos y que es capaz de entregarlo todo por amor a ti y a mí. Entonces, pues toda la vida, desde el momento en que estaba en el vientre de María Santísima y le tocó afrontar todas esas caminatas, ¿no? Y también el desprecio de las personas por no darle posada hasta cuando pues nació en un establo en las condiciones en las que nació, cuando también quiso ser perseguido y matado, ¿no? Por el rey Herodes, por el temor a que ese nuevo rey le quitara su trono, el mismo rechazo que pudo vivir a lo largo también de las predicaciones que hizo, ya en su vida pública, cuando lo rechazaban porque la gente creía que afirmaba cosas que estaban fuera de sí, ¿no? Como cuando afirmó que él mismo era el pan de vida y que el que comiera su carne y bebiera su sangre tendría vida eterna. Muchos de sus discípulos, de las personas que lo seguían, lo abandonaron, ¿sí? Entonces, en ese sentido es que decimos que es el varón de dolores, que toda su vida, cada instante, cada momento de la vida de Cristo es para nosotros una muestra del amor infinito que Dios nos tiene. El hecho mismo de la encarnación es ya una muestra de que Dios, al asumir nuestra condición, la santifica toda, ¿no? Es mostrarnos de que todo lo humano vuelva a hablar de Dios, ¿sí? Que lo que el pecado distorsionó, pues pueda volver a hablar de Dios en todo ese sentido. Y entonces este varón de dolores se dejó traspasar, ¿sí? Como lo muestra la escena de la lanza que retrata el evangelista San Juan, se dejó traspasar. Y en ese sentido es muy bello porque Cristo, o sea, nosotros podemos reconocer que Cristo, toda la existencia de Cristo es un existir para los demás, ¿sí? Porque Cristo es todo entrega, ¿sí? La entrega de Cristo en la cruz nos manifiesta que es que Él es eso, ¿sí? Que Él es pura entrega, Él es un existir para los demás, para nosotros. Y en eso su vida colma, pues nuestra vida puede tomar un pleno sentido, ¿no? Cristo lo ha dado todo por ti y por mí. Y eso fundamenta, como lo veremos, va a fundamentar nuestra esperanza, porque es que nos da la certeza de que somos amados definitivamente, porque el Hijo de Dios se dejó traspasar por amor, no lo dudó ni un segundo. La cruz también es el altar. Bueno, y en esto, perdón, una idea que es muy importante y que se me olvidó. En este existir para otros y en este dejarse traspasar, Cristo rompe la tendencia a la que nos lleva el pecado a vivir encerrados en nosotros mismos. Y miren que esta tendencia a encerrarnos es algo que podemos leer a la luz de lo que empezábamos a hablar sobre como la actitud que podemos tener frente a nuestras heridas. Si nosotros estamos encerrados en nosotros mismos, primero no vamos a querer caminar hacia nuestro interior, ¿sí? Porque no vamos a querer ver eso que está ahí. Y eso también es propio como del pecado, ¿no? De incluso pues también la soberbia de creer que pues no necesitamos a nada ni a nadie,
sino que nos bastamos a nosotros mismos. Y esto es lo que hace también pues el acercarnos a Cristo, permitir que eso se rompa y que nosotros podamos también dejarnos en ese sentido traspasar por su amor. La cruz entonces es el altar en el que se selló la nueva y definitiva alianza. ¿Esto qué significa? Recordemos que la alianza en el Antiguo Testamento era esa promesa de Dios, ¿no? Hecha a su pueblo de yo soy tuyo y tú eres mío. Es esa constante dinámica del amor entre el pueblo de Israel y Dios. Pero entonces el problema de la antigua alianza era que Israel nunca pudo ser fiel. Israel siempre caía en idolatría, volvía y se arrepentía, volvía y caía, y nunca pudo ser definitivamente fiel. Y entonces, como lo vemos en la Sagrada Escritura, al final los profetas, precisamente como Isaías, van a profetizar la llegada de una nueva y definitiva alianza donde los pecados del pueblo sí pudieran ser realmente perdonados y el pecado ya no tuviera como el poder ni el dominio sobre el hombre, ¿sí? Y entonces Cristo es el verdadero Israel en ese sentido, ¿sí? El que sí puede ser fiel, el que sí pudo ser definitivamente y absolutamente fiel a Dios, y el que sí fue capaz y es capaz de obedecer a Dios y de entregarse todo a Él, ¿sí? Porque Cristo nunca dudó en ese obedecer a Dios definitivamente y entregarse de manera absoluta y ser absolutamente fiel. Recordemos este pasaje donde Cristo dice que su alimento es hacer la voluntad del Padre, porque el amor absoluto lo lleva a eso, a corresponder al amor del Padre. Y Cristo se entregó a sí mismo, y esto es muy importante para lo que estamos tratando, en sustitución de nosotros al Padre, conforme al amor auténtico que no puede donarse más que a sí mismo. ¿Qué significa esto? Que nosotros nunca hubiéramos podido pagar, que fue lo que experimentó el pueblo de Israel, nunca hubiéramos podido pagar como el precio, por ponerlo en palabras sencillas, nunca hubiéramos podido pagar el precio de lo que significaba el perdón de nuestros pecados. Era una deuda grandísima, sí, grandísima, grandísima. De que el pecado no tuviera ya poder sobre nosotros es algo que está fuera de nuestro alcance. ¿Y Dios qué hizo? ¿Sí? La tendencia de los antiguos rituales era que el pueblo de Israel ofrecía animales, corderos, los mataba y rociando la sangre de ese cordero sobre el pueblo se creía que pues que Dios perdonaba los pecados, ¿no? Como que la muerte de ese cordero significaba como la entrega del pueblo a Dios para que Él perdonara definitivamente los pecados. Y el pueblo con el tiempo se daba cuenta que un animal nunca podía reemplazar ni satisfacer la entrega definitiva que se tenía que hacer a Dios por el perdón de los pecados. En ese sentido hablamos de que Cristo se pone en nuestro lugar para que Él sea la ofrenda que se entrega al Padre en sustitución nuestra, ¿sí? Y solo Dios podía satisfacer plenamente ese perdón de los pecados, pues a Dios mismo. Solo Dios podía hacer eso. Ninguna criatura es capaz de poder, en ese sentido, pedir perdón por los pecados, y no solo de un hombre, sino de toda la humanidad, de todos los tiempos y de toda la historia. Entonces, miren cómo esto, y es la imagen que yo puse ahí, nos invita y nos da la certeza y la esperanza de que metiendo el dedo en la llaga no vamos a quedar defraudados, porque es que Cristo ya se ha entregado. Y ese dolor que yo le voy a entregar, ese dolor y esa herida que yo voy a ver, no va a quedar simplemente abierta, ¿sí? Sino que Cristo, asumiendo también mi sufrimiento, mi dolor y mi pecado, es aquel que se lo ofrece al Padre, y en ese sentido tiene no se queda ahí, sino que resucita, ¿sí? Tiene una plena satisfacción con el amor del Padre. Y por eso pues mencionamos esto. Otras tres ideas es que Cristo es todo, o sea, todo Cristo lo entendemos como un dar gloria al Padre, ¿sí? Cristo no lo entendemos de otra manera, sino que lo que hizo en la cruz, esa entrega de amor en la cruz, lo hizo por corresponder al amor infinito del Padre. Y Cristo en la cruz
Recordemos que ahí Él es sacerdote, víctima y altar, ¿verdad? ¿Y esto qué significa? Pues que como víctima, ya lo vimos, Él nos une nuestros pecados, une todo nuestro dolor, nuestra culpa a Él, y Él se ofrece como sacrificio, ¿verdad? Como víctima. Como sacerdote, Él es quien entrega al Padre, Él es quien ofrece. Y en ese sentido, pues Cristo nos une a esa ofrenda que Él hacia el Padre. Y el Padre es quien recibe del Hijo, pues esta ofrenda infinita de amor, ¿verdad? Y entonces, gracias a eso, nosotros, pues también sabemos y estamos completamente seguros de que Cristo es la única manera en la que nosotros podemos participar de esa ofrenda. Y es la única, y es la certeza que nos da, por ejemplo, que en la Eucaristía, en el momento del ofertorio, nosotros nos presentamos con todo lo que llevamos, con nuestro dolor, con nuestras heridas, con todo lo que hay en nuestro corazón. Nosotros lo presentamos en el altar, pero para que Cristo lo acoja y lo lleve al Padre. Y sabemos que Cristo es el sacerdote por excelencia, de manera que Él, todas nuestras peticiones y todo lo que hay en nuestro corazón, llega y es ofrecido definitivamente al Padre. La cruz es también el lugar donde el demonio es vencido, y eso también es una, o sea, lo profesamos también como fe, porque eso es lo que también nos da la certeza de que el pecado ni la muerte ya tienen poder sobre nosotros. Claro, por supuesto, ¿no? En nosotros estamos heridos por el pecado, pero Cristo ya venció, de manera que siempre, por eso los sacramentos nos regalan la gracia de recibir el perdón y de poder volver, en ese sentido, a restaurar siempre la relación con Dios. Por eso Cristo, al vencer, ¿no?, el mal con el bien y con su fiel obediencia, ya definitivamente ha restaurado esta relación, y nosotros constantemente tenemos es que volver a ella, ¿sí? Para, pues precisamente para, a través de los sacramentos, para el perdón de nuestros pecados. Pero ya la muerte no tiene poder sobre nosotros, y por eso también confiamos y lo profesamos en la fe, en la resurrección de los muertos, ¿no? En la inmortalidad del alma, y que esperamos en el juicio final también la resurrección de la carne. Y entonces decíamos que por eso también es el lugar donde el demonio es vencido, ¿no? ¿Qué hace el diablo también incluso en el momento de la pasión? Pues busca tentar a Cristo, ¿no? Y lo podemos también ver en el pasaje sobre las tentaciones, como sálvate a ti mismo. Tú no necesitas del Padre. Sé desobediente a la voluntad del Padre. No seas su siervo. Entonces, el diablo quiere romper ese lazo de amor y obediencia que une a Cristo con su Padre. Y en ese sentido, la fidelidad y la obediencia de Cristo, pues es lo que le da en la cruz la victoria definitiva. Y sabemos que en ese sentido, lo vuelvo a decir, pues ya él no tiene, el mal no tiene, el demonio no tiene poder sobre nosotros ni sobre nuestra vida. Entonces, Cristo en la cruz acoge y recibe en sí también todo el peso que implica el pecado, como lo dijimos, de toda la humanidad, de todos los tiempos. Y le tiene ese poder de responder al mal, respondiendo a ese mal con el amor, con el profundo bien, que es entregarse y morir por amor. ¿Esto qué hace, no? Que, digamos, nosotros tenemos, o sea, ¿qué significa esto? Que nosotros tenemos la tendencia, ¿no?, a responder al mal con mal. Entonces el otro me hizo esto, pues yo le respondo con otra peor, ¿sí? Y esto genera como una cadena también de odios, de heridas a nivel de generaciones y generaciones, ¿sí? Que no para. Y entonces Cristo que nos muestra en la cruz, que Él se dispone para hacer que aquel que recibe como el peso de toda esa culpa y todo ese mal y todo ese sufrimiento que ha pasado generación a generación y que seguirá pasando a lo largo del tiempo, lo asume en sí, para que eso ya no sea la respuesta definitiva que el hombre dé, sino que nosotros como seres humanos sepamos que la respuesta definitiva siempre es el amor y la entrega, no responder al mal, pues con mal. Y por último, en la cruz, Cristo se hace cercano a mi sufrimiento.
a mis dolores, y su entrega nos ayuda a ver nuestros dolores de un modo diferente, como ofrenda de amor, ¿verdad? Entonces, esta también será la invitación de esta noche, que nosotros, confiando en que esto, en la esperanza que proviene de la fe, los invitamos a hacer un camino, ¿sí? Si no es que ya lo están haciendo, o acompañar a otros a hacer un camino donde podamos profesar esto, ¿sí? Que nosotros creemos en un Dios que no está lejano, sino que se hizo cercano a lo que tú hoy en día sufres y a lo que yo también puedo estar sufriendo, que Él también sufrió y que nuestros dolores pueden asumir un nuevo significado viéndolos a Cristo crucificado clavado, porque en ese sentido yo también me entrego y me veo ahí crucificado con Cristo y mis dolores los entrego a Él para que esos dolores adquieran un sentido salvífico. Y en ese sentido, valga la redundancia, estos puedan tener una mirada y una perspectiva diferente, un horizonte, donde ya no es el dolor por el dolor, sino que Cristo, veo que Dios también me acompaña en ese sufrimiento, está conmigo y me ayuda a que ese dolor tenga un nuevo significado y a que mi vida también pueda ser resignificada. Y poco a poco en este caminar también de acompañamiento, la invitación será que poco a poco la persona, nosotros mismos, podamos entender que toda nuestra vida, los pequeños dolores y los grandes sufrimientos, podemos, en ese sentido nosotros mismos, podemos ofrecernos a Dios como una ofrenda de amor, siempre por Cristo y en Cristo, ¿no? O sea, no nosotros directamente, sino siempre uniéndonos al sacrificio de Cristo, nos entregamos como ofrenda de amor. Desde ahí es que entonces nosotros diremos, con esta certeza y con esta esperanza, yo sí que voy a abrir las puertas de mi vida y voy a entrar con la luz de Cristo, porque sé que no estoy sola y que ese sufrimiento no va a ser el sufrimiento por el sufrimiento, ¿sí? Sino que eso lo voy a entregar y eso va a adquirir un sentido salvífico desde Cristo, porque es el Hijo de Dios el que se ha entregado por amor a mí en la cruz. ¿Listo? Bueno, y entonces llega la segunda parte, benditos a Dios, habiendo, teniendo esto claro, ¿no? El profundo y hermoso y precioso de la cruz, pues de ahí es que nosotros podemos decir con el salmo con el que vamos a cerrar la oración de hoy, solo en Dios descansa mi alma, ¿sí? Y que en el camino de acompañamiento constantemente abrimos una puerta, ¿sí? Bajamos al sótano de nuestra vida, abrimos una puerta y ante toda la sociedad decimos, solo en Dios descansa mi alma. Solo mi esperanza está puesta en Él, ¿sí? Solamente mi esperanza. Él es el fundamento de mi esperanza. Y entonces a este punto es el que, como que esta parte central, es lo que podemos decir, ¿no? Nos atrevemos a meter el dedo en la llaga porque Dios es el fundamento de nuestra esperanza, porque descansa en nuestra alma. Y en no cualquier Dios, ¿sí? Con D minúsculo, sino un Dios que, como lo vimos, tiene un rostro humano y que nos ha amado en la cruz hasta el extremo. Solo la certeza de ese amor que es infinito, que es total, que es pleno, que no se arrepiente de amarnos, que no se cansa nunca, que no, es ese amor que no se agota, solo la certeza de que ustedes y yo y toda la humanidad somos amados en el crucificado, sabemos que su amor siempre nos alcanza y que su amor estará presente en cada momento, instante de nuestra vida, ¿sí? Y que incluso, como lo dice un salmo que ahorita voy a citar, incluso cuando nos sintamos pasando por el mismo infierno en vida, como lo han pasado muchos santos, incluso ahí siempre, o sea, está el Señor, ¿sí? En los momentos donde pareciera que no está, ahí siempre está, ¿sí? Y ahí es cuando más está, ¿sí? Precisamente. Esto lo retrata así un mártir que fue, se me olvidó, bueno, un mártir que vivió en un campo de concentración durante la época del comunismo
Y el Papa Benedicto XVI lo cita en una encíclica que se llama Spe Salvi, se los va a poner, que significa la esperanza salva, que fue como en donde yo me basé para compartir lo que les estoy compartiendo. Y ahí cita, él cita un fragmento de este santo que dice eso, o sea, que se sentía en el mismo infierno, estando ahí encerrado y con todos los padecimientos que le hicieron pasar durante esa estadía en la cárcel. Y él dice, y aún ahí sabía que Cristo estaba conmigo, ¿no? Entonces, hacia allá nos dirigimos y por eso podemos ir hasta el sótano de nuestra alma, porque sabemos que allí también nos acompaña Cristo. Y entonces, nosotros, digamos, ¿por qué les decía que si hemos de bajar al sótano o si hemos de ponerle el dedo en la llaga, solo lo hagamos si vamos con Cristo? Porque es que para lo que podamos encontrar ahí, sea gigante o sea pequeño, si es que pues hay dolor pequeño, todos nosotros necesitamos para afrontar eso la certeza de un amor incondicional, ¿sí? Y por eso, por el amor que Cristo nos ha manifestado en la cruz y que no se ha quedado en la cruz, sino que ha resucitado, nosotros podemos tener con toda confianza decir lo que Pablo escribe en Gálatas 2:20, y es que nosotros vivimos de la fe en el Hijo de Dios, que me amó hasta entregarse por mí. O sea, de eso vivimos, eso es lo que nos sostiene en nuestra vida. Dice el Papa Benedicto XVI en esta encíclica, es que sin este amor incondicionado, perdón, nosotros no podríamos vivir el día a día ni siquiera, ¿sí? Afrontar las frustraciones, los trabajos, la fatiga, también, pues sobre todo esos momentos difíciles del día a día, ni siquiera estamos hablando de las grandes cosas, ¿sí? Porque es que sin esta certeza de que así nadie me ame, ¿sí? Pues Dios nos ama, de ahí, eso fundamenta todo, o sea, de ahí nace nuestra esperanza, la esperanza lo que nos mueve a hacer todo lo que hacemos. Y sobre todo, pues el superar en ese sentido también del camino de acompañamiento, lo que hay, con lo que sea que nos podamos encontrar. Y entonces, esto ya lo leí, era el pasaje que les leí al principio, esta certeza de este amor que hemos visto, que se nos da en el crucificado, que ha resucitado, es la certeza que nos permite decir lo que ya leímos en Romanos 8, ¿sí? Que nada, ni la aflicción, ni el dolor, incluso en esos momentos de dolor y de sufrimiento, pues por eso es que la invitación de un camino, de ir acompañado con alguien en este querer crecer cada vez más en nuestra vida de fe y poder afrontar de pronto los momentos duros de nuestra vida, en el acompañamiento, en un proceso, porque de nuevo esto no se ve como, pum, de primera mano, no es que lo logremos ver, porque quizás nuestra mirada todavía está muy nublada por muchas de las cosas que hay en el corazón, pero que en el caminar del esfuerzo diario, de entregar, de preguntarle a Dios, bueno, pero ¿qué está pasando? ¿Sí? ¿Y por qué esto está acá? ¿Y qué es lo que eso significa? Poco a poco nosotros iluminando esas áreas, lleguemos a decir esto, ¿sí? Que es que incluso, o sea, que nada nos pueda apartar del amor de Dios, nada, porque Él ya reinó, o sea, Él es el Rey, y en ese sentido es el Señor, y yo le doy el señorío a mi vida frente a todo lo que sea que yo pueda descubrir, porque nada es más grande que Él, nada, o sea, lo único bajo lo cual yo me postro y giro en mi vida es Cristo, únicamente eso. Pero entonces, alguno puede decir, claro, eso es muy fácil decirlo, pero no sé, si yo estoy pasando por un momento terrible, pues ahí es donde, ya sea que ustedes o yo podamos acompañar a alguien, si esa persona obviamente nos lo pide, no, no a la fuerza, o como en la amistad, como mamás, como papás, como amigos o como pareja, lo que sea, estamos caminando con alguien, poco a poco ir en ese sentido ayudando a que la persona misma, ¿no? Pueda darse cuenta, primero, de este amor, ¿sí? Entre en relación con este amor, y segundo, se dé cuenta
que nosotros no podemos explicar, como lo veremos ahorita, el sentido de un dolor, no podemos explicar la causa de un dolor y un sufrimiento. ¿Sí? Yo no puedo decir es que esto te pasó por esto. Ojo, si es que nosotros mismos no nos lo hemos buscado, ¿no? O sea, yo ponía el ejemplo en el grupo de lectura espiritual, como ya que empezamos hablando de los vicios, ¿no? Como todas las consecuencias que vienen de un vicio, ¿sí? Es como, o sea, a ver, pues sí, y esto no es que esto tenga la realidad definitiva, pero yo no puedo atribuirle a Dios algo que yo mismo busqué, ¿sí? En ese sentido, es lo que ocasioné, es lo que estoy diciendo. Entonces, para que a lo que iba era que poco a poco la persona pueda descubrir que no podemos explicar, ni siquiera el acompañante puede decirte es que a ti te pasó esto por esto, ¿sí? Pero sí, sobre todo porque la mayoría de realidades es que escapan nuestra comprensión. No tenemos la mente de Dios, ¿no? Para saber y para decir y explicar eh, por qué pasó eso. Pero algo que sí podemos hacer en este caminar con alguien, bueno, no nosotros, sino invitar a la persona a que lo haga y en esa relación profunda con Dios y acompañarla en ese sentido, es que pueda reconocer que su vida sí tiene, que su vida no está definida por eso y sobre todo que Dios resignifica todo lo que hay en nuestra vida, ¿sí? Y desde ahí, pues, como que todo precisamente puede tomar un nuevo, puede tener una nueva perspectiva bajo el crisol del crucificado que ha resucitado. Entonces, eh, listo. Antes de esto, otra afirmación entonces es que Dios, con todo lo que he dicho, como que resumamos, diciendo que Dios es quien sostiene nuestra vida y que todas las desilusiones solo las podemos afrontar gracias a que tenemos la certeza de su amor, lo dijimos, a que Dios me ha amado, me sigue amando y que eh, eso que nosotros anhelamos en lo profundo de nuestra existencia y que se manifiesta, por ejemplo, ante una experiencia de sufrimiento o de dolor, que nosotros decimos, es que esto no puede ser la última palabra. O sea, frente a una experiencia así, yo creo que pues la persona, nosotros mismos hemos pasado por eso, conocemos a alguien más, eh, como que en el fondo hay una esperanza, o sea, sí, como que lo que se busca es que alguien me diga que esto no es la última palabra en mi vida, ¿sí? Y que hay algo más, que hay algo más allá de esto. Y el Papa Benedicto XVI en esta encíclica que les menciono, explicando esto nos invita a decir, claro, es que nosotros lo que queremos es tener vida y verdadera vida en abundancia, como nos lo prometió Cristo. De manera que ese anhelo constante, nosotros podemos reconocer en nuestra vida un anhelo constante por la vida eterna, siendo vida eterna, no aquello que obtendremos únicamente cuando nos muramos y si nos permite entrar en comunión con Él, por supuesto, habitar con Él en el cielo. No es lo único que obtenemos allá, sino que la vida eterna ya la podemos vivir desde acá, porque Cristo nos dijo que quien estuviera con Él tendría la vida eterna, ¿no? Y la vida eterna es estar en esa profunda relación con Cristo, en esa relación de amor que nos sostiene, que nos acompaña y que le da fundamento a todo, ¿sí? Y que por eso es la raíz de nuestra esperanza. De manera que nuestra esperanza está fundada en esto, en que Jesús dijo de sí mismo que había venido para que nosotros tengamos vida, y no cualquier vida, sino en abundancia. Pero además Cristo nos explicó en qué consiste la vida, y es que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Entonces, si nosotros, de nuevo, estamos acompañando en un camino de acompañamiento y vamos a meter el dedo en la llaga, es porque estamos buscando esta vida verdadera, ¿sí? Y sabemos que solo Cristo puede ser nuestro verdadero acompañante en este camino de ir hacia nosotros mismos, porque solo la relación con Él nos da la verdadera vida, nos da la vida eterna. Y conociéndolo a Él, hemos conocido lo perfecto del amor. Por supuesto, ustedes me dirán, no, pero ¿cómo así? Aquí el Señor, a través de los sacramentos, de la liturgia, nos permite probar algo de esta vida eterna, ¿no? En esta relación con Él. Por supuesto que
la plenitud de esta vida verdadera, la plenitud, la tendremos cuando estemos, cuando nuestra alma esté en unión perfecta con Dios, en la eternidad, en el cielo. Pero desde aquí, nosotros ya podemos empezar a experimentar esta vida verdadera que se da en la relación con Cristo. Por eso, en Jorao, nosotros tenemos la absoluta confianza de que un camino de acompañamiento tiene este horizonte, y es que la persona pueda cada vez más comprender que lo que busca es esta vida verdadera y que solo en Dios la va a encontrar. Y de manera que todos los ámbitos de su vida puedan ser sostenidos por esta búsqueda de esta vida verdadera y por la relación con Cristo. De manera que la búsqueda de esta vida es lo que nos da como unidad, ¿sí? Nos integra. Y eso es lo que hace también un camino de acompañamiento. Sí, que todo lo podamos ver. Y entonces, ya para ir cerrando este segundo punto, dos cosas. ¿Cómo podemos crecer nosotros en la esperanza? ¿Sí? En esta esperanza de la que hemos hablado, porque dijimos que solo nos atrevemos a meter el dedo en la llaga si estamos seguros de esta esperanza, ¿no? O sea, si Cristo es nuestra esperanza, con esa certeza podemos meter el dedo en la llaga. El Papa Benedicto XVI, en esta encíclica, nos da tres, pero yo no voy a tratar el último. Yo aquí solo voy a tratar dos, como caminos o escuelas de esperanza, que debemos tener muy presentes en el acompañamiento. O sea, que yo vi como que nos pueden dinamizar este camino. Y es que uno es la oración y dos es el sufrimiento. El sufrimiento yo ahora ya lo voy a explicar, no quiere decir que aquí estemos diciendo que tenemos que buscar sufrir para hacer un camino, no. Entonces, ojo, la oración como escuela de esperanza. Entonces, si hacemos un camino de acompañamiento, la oración espiritual, la oración tiene que estar presente, ¿no? Y moviliza también y ayuda a dinamizar este proceso. ¿Por qué? Dice el Papa Benedicto XVI en esta encíclica que la oración es aquello que nos permite decir, cuando nadie me escuche, Dios me sigue escuchando, Dios sí me escucha. Cuando aparentemente estoy solo y nadie está para mí, o me he alejado de todos, o las circunstancias me han llevado a eso, Dios sigue estando siempre para mí. Y la oración es ese encuentro donde yo me relaciono precisamente con aquel que es la vida verdadera, con aquel que puede ayudarme. Y entonces aquí traje este pasaje de San Agustín que cita el Papa Benedicto en esta encíclica, porque ahí él muestra, o sea, me parece que esto describe muy bien lo que uno hace en un camino de acompañamiento, ¿sí? Y él dice, San Agustín dice, el hombre ha sido creado para una gran realidad, para Dios mismo, para ser colmado por él. Pero su corazón es demasiado pequeño para la gran realidad que se le entrega. Tiene que ser ensanchado. Imagínate que Dios quiere llenarte de miel, que es símbolo de la ternura y de la bondad de Dios. Si estás lleno de vinagre, ¿dónde pondrás la miel? El vaso, es decir, el corazón, tiene que ser antes ensanchado y luego purificado, es decir, liberado del vinagre y su sabor. Eso requiere esfuerzo, es doloroso, pero solo así se logra la capacitación para lo que estamos destinados. Y la oración, entonces ya termina aquí la cita. ¿Para qué? Porque el Papa Benedicto XVI nos dice, la oración es ese camino que nos ayuda a ensanchar el corazón, ¿sí? Y el camino de acompañamiento, dijimos que si lo que hace es como promovernos o llevarnos a afianzar cada vez más nuestra relación con Dios, para que desde ahí leamos nuestras heridas, para que Él sea el criterio de nuestra existencia. La oración nos ayuda a como ensanchar nuestro corazón, ¿no? Para recibir ese don que Dios nos quiere dar, que es el mismo, y purificarlo. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Que no, Dios nos invita a que purifiquemos nuestros deseos y nuestras esperanzas, ¿sí? Y en la oración, que dice Santa Teresa, que es el encuentro sí, como de aquel que está lleno de amor por nosotros y nosotros que estamos queriendo amar a Dios con todo nuestro corazón. Es el encuentro de dos amantes, por así decirlo, de dos que se aman,
En esta oración, que es el encuentro con Dios, nosotros podemos purificar nuestros deseos y nuestras esperanzas. Es decir, en la oración de cara a Dios, nuestro corazón tiene que librarse de las mentiras con las que nos engañamos a nosotros mismos o podemos engañar a otros. En la oración es el lugar para responder a la pregunta, ¿cuál es el centro de mi vida? ¿Qué es lo que está movilizando mi vida? ¿Realmente Dios es mi esperanza o yo no vivo así? O yo estoy esperando otra cosa. Estoy esperando lo que Dios me dé, más no a Dios mismo, por ejemplo. ¿Sí? Mi esperanza está puesta en que, por más difícil que suene, ¿no? Mi esperanza está puesta en que esta enfermedad pase. O sea, ahí está puesto mi esperanza. Yo sé que eso es una realidad muy difícil, pero solo ahí está puesto y si eso no pasa, entonces, ¿qué pasa? ¿No? ¿Dónde queda mi vida? ¿Dónde queda el sentido de mi existencia? Y entonces, la oración, siendo una oración sincera, eh, dice Julián, yo me emociono mucho y no tomo agua. La oración, si es una oración de cara a Dios, eh, pues buscará precisamente que Dios sea el que nos ayude a leer precisamente los deseos de nuestro corazón, lo que hay en lo profundo, y de cara a Él, pues nos confrontemos y las podamos reconocer también, pues que es lo que está en nuestra vida. ¿Listo? Entonces, que la oración pues, se saque más bien, como la bien de donde bebe este camino, este crecer en el camino de acompañamiento. La oración es donde yo llevo aquellas tareas, ¿no?, que me deja el acompañante, por ejemplo, ¿sí? Aquel precioso espacio de intimidad con Dios, donde yo le digo, Señor, es que yo no entiendo por qué esto está en mi corazón, ayúdame a ver qué es lo que hay realmente ahí. Porque incluso cuando uno puede iniciar un camino de acompañamiento, puede que ni siquiera sepa qué es lo que hay en el corazón. Sabe que hay algo, que de pronto algo está mal, pero no sabe qué, ni de dónde viene. Y la oración es ese momento donde también, pidiendo la asistencia del Espíritu Santo, nosotros le decimos, Señor, ayúdame a leer mi historia desde tu mirada, porque yo puede que esté viendo algo que no es tan así como yo lo veo, pero ayúdame tú para que de cara a ti, tú seas quien escrute mi corazón con eso, me permite de lo que yo soy. Y otra escuela, que será la última que trataremos, es el sufrimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque el sufrimiento, digamos que, de nuevo, con eso no estoy diciendo que nosotros lo busquemos. Si bien, algunos santos pues han dicho, ¿no?, que hay momentos donde el alma que llega a tal grado de altura espiritual que siente la necesidad de participar de los sufrimientos de Cristo, pero es por un llamado y porque es movida directamente por Dios. Pero aquí lo que estamos diciendo es como, no es a búsqueda de nosotros mismos, sino cuando precisamente el dolor que nos provoca las heridas que nosotros reconocemos que hay en nuestro interior. Y entonces, ¿por qué el sufrimiento puede ser una escuela de esperanza? Pues primero decir que el sufrimiento forma parte de la vida humana, ¿no? Dice el Papa en esta encíclica. O sea, nosotros no podemos, no tenemos la capacidad para extirpar o para eliminar de una manera completa y absoluta el sufrimiento en el mundo, ¿sí? Porque hace parte de nuestra condición finita, limitada, y además de las consecuencias del pecado y de la culpa, pues a lo largo de los siglos. Claro que debemos hacer todo lo posible para superar el sufrimiento, digamos, para afrontarlo, ¿no? Por ejemplo, a nivel físico, aquí todo, hacer medicamentos, aliviar el dolor de quienes padecen en su cuerpo alguna enfermedad, por supuesto que sí, por supuesto que ayudar a los que sufren en el sentido de las necesidades económicas, o sea, todo lo que esté en nuestras manos, poder hacerlo en ese sentido de ayuda. Sin embargo, dice aquí el Papa que pues nosotros podemos quizás calmarlo y atenderlo con todas estas cosas.
pero él se refiere sobre todo, o no pero, sino él se refiere sobre todo a aquellas realidades hondas, ¿sí? En el alma que llega a un punto donde nosotros realmente no podemos hacer mucho, o sea, no podemos hacer, como que nos sobrepasa esa realidad y decimos, bueno, ¿y esto qué? ¿Sí? No sé, por ejemplo, uno no sentirse digno de ser amado por nadie. Entonces es una herida muy profunda que nos causa dolor, que nos causa sufrimiento, porque pareciera que entonces esa herida va a determinar con las relaciones con los demás. Y entonces, pero si no me basta el amor que yo me doy a mí misma, entonces, ¿qué? Frente a eso, ¿qué hago? Frente a todo a eso, ¿qué padezco? ¿Qué? Así como otras realidades muy hondas, pues que quizás ustedes y yo hemos experimentado y que pues la lista es larguísima. Y entonces aquí lo que dice el Papa Benedicto XVI es lo que ya un poco habíamos dicho cuando hablábamos de la cruz, ¿no? Lo que cura al hombre, dice acá, no es esquivar el sufrimiento y huir ante el dolor, sino la capacidad de aceptar la tribulación, madurar en ella y encontrar en ella un sentido mediante la unión con Cristo que ha sufrido con amor infinito. Esa es la respuesta que nos da la fe, ¿sí? O sea, si la fe es fuente de nuestra esperanza, nosotros de nuevo no podemos explicar ni acabar con el sufrimiento ni con el dolor. Y además, la fe no nos invita a huir ante él, porque dice el Papa, la huida solo causa que ahí quede un gran vacío. O sea, el dolor no va a pasar porque nosotros huyamos de él, ni el sufrimiento. Igual va a seguir ahí y nos va, como que lo vamos a sentir como un vacío gigante e incluso nos puede llevar a la desesperanza de saber que, pues, si no hay nada más que hacer, pues, como quien dice, y no hay más, como que no podemos ver más allá. Y el Papa, pues la fe, ¿no? Nos invita, si Cristo es nuestra esperanza, la fe nos invita a decir, no lo podemos explicar, quizás no lo podemos acabar en ese sentido de decir, bueno, ya no está, pero se convierte en escuela de esperanza porque nos convertimos nosotros mismos en ofrenda de amor. Y como les decía, nosotros, esto que reconocemos en el camino de acompañamiento, lo entregamos, ¿sí? Lo reconocemos, sabemos que nos sobrepasa y le pedimos a Dios que nos ayude a verlo, a que Él sea el criterio con el cual nos acercamos a ese dolor y a ese sufrimiento. Y que ese sufrimiento y ese dolor tenga un sentido salvífico siendo asumido, o sea, siendo entregado en Él y siendo asumido, pues con Él siendo entregado, eh, con Él en la cruz, clavado con Él en la cruz. Y las invito, me equivoqué en el Salmo, es el 139, el 1139 no existe. Que si están pasando o están acompañando a alguien por un momento de dolor y sufrimiento difícil, oremos con este Salmo 139, porque allí el salmista dice esta expresión, si escalo el cielo, allí estás tú, si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Aún cuando me encuentre en la tiniebla, ni la tiniebla es oscura para ti, y la luz es clara como el día. O sea, lo que para nosotros es tiniebla, estando Cristo, ahí hay luz. No es tiniebla definitiva. Y eso es absolutamente bello porque el Salmo cuando dice esto empieza reconociendo, dice, Señor, tú me sondeas y me conoces, tú conoces cuando me siento, cuando me levanto, de lejos penetras mis pensamientos, distingues mi camino y mi descanso, toda mi vida te es conocida, no puedo escapar ante tu mirada, pero con una mirada que es de amor y en ese sentido sabemos que Dios está definitivamente en cada momento de nuestra vida y que nunca, nunca nos deja solos, incluso en la tiniebla, porque sobre todo, como dice aquí, ahí está, ahí lo que para nosotros es tiniebla, para Él es luz. Es luz porque está Él, perdón. Y entonces la fe cristiana nos ha enseñado que Dios, que es la verdad y el amor en persona, ha sufrido por nosotros y con nosotros. Como lo dijimos en esta reflexión sobre la cruz, se ha entregado, ha asumido como víctima todos nuestros pecados, todo el sufrimiento, todo el dolor a causa del pecado, se ha presentado como víctima en sustitución de nosotros y sufre con nosotros en cada momento de nuestra vida cuando se nos presenta una situación de dolor y sufrimiento. Y entonces ya para terminar y para cerrar, yo los invito, las invito
a que mientras yo leo el texto con el que ya de verdad vamos a terminar, las invito como a contemplar esta imagen que está ahí puesta. Contemplar es no solo ver lo que hay ahí, sino deleitarnos en el misterio de amor que está relatado en esta imagen. Miremos cómo Cristo es el personaje que está iluminado por excelencia, como otros personajes cuando miran a Cristo también su rostro se ilumina, pero veámonos nosotras también ahí poniendo el dedo en la llaga. Pidámosle al Señor en esta noche que nos ayude sobre todo a que nosotros traigamos a la mente, al corazón de pronto alguna herida que haya en nuestro corazón, en lo profundo que quizás solo Él conozca, y pidámosle que nos ayude a ir a ella, pero siempre como metiendo el dedo en la llaga, como está haciendo Santo Tomás, en el costado de Cristo, porque fue el costado que nuestro pecado traspasó con una lanza, pero que Él respondió brotando, derramando ahí sangre y agua, que son los padres de la iglesia lo leyeron como signos del bautismo y de la Eucaristía, de manera que de su costado solo brota misericordia. Y entonces metamos ahí el dedo, pensando nosotros poniéndonos en el lugar de Santo Tomás, pero pensando sobre todo en que la fe es la fe en el Hijo de Dios es aquella de donde brota nuestra esperanza. El de Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le dijeron: hemos visto, pero no las conocemos. Si no veo en sus manos la señal de los clavos y no meto mi dedo en las de los tubos y mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos escondidos. Se presentó Jesús en medio estando las puertas cerradas y dijo: la paz con vosotros. Luego se dirigió aquí y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás le contestó: Señor mío y Dios mío. Replicó Jesús: porque has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y han creído. Jesús realizó en presencia de los discípulos otros muchos signos que no están escritos en este libro. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Señor Jesús. Entonces, bueno, ya para terminar y para dar lugar a que si alguna tiene una pregunta, un comentario, una duda, lo diga. Pues con este texto como que cerramos y unimos todo lo que he compartido con ustedes en esta noche para decir como lo que he empezado diciendo en la introducción, que Tomás en este evangelio nos muestra una fe que renace en el encuentro con las llagas de Cristo resucitado. De manera que metamos el dedo en la llaga, permitamos, si estamos haciendo un camino de acompañamiento, si no sabemos qué era eso y lo queremos hacer, sea este un camino donde nosotros, no porque nos creamos muy valientes, vayamos a ir al sótano de nuestra vida, sino sobre todo porque sabemos que la esperanza en que Cristo va con nosotros, que Cristo pasó por la cruz, ¿no? Asumió la cruz, el dolor de la cruz por nuestros pecados, y resucitó, sea aquella fuente, ¿no? de misericordia que nos lleve a nosotros a hacer ese caminar, a reconocer nuestras heridas, pero sobre todo que sepamos y hagamos este camino partiendo de la fe, de que en este camino de acompañamiento que haremos o que queremos hacer con alguien o que nosotros como jurado, si Dios lo permite, en algún momento nos abriremos a que los que quieran puedan hacer un camino de acompañamiento con nosotros. Sepamos que ese es un camino donde nos queremos encontrar con el que es la vida y que desde ahí toda nuestra vida tome un significado diferente, pueda ser leída desde el crisol de Cristo,
desde las llagas resucitadas de Cristo, y que nosotros podamos decir como Santo Tomás, Señor mío y Dios mío, frente a esas realidades que a nosotros nos sobrepasan, que nosotros digamos, tú eres el Señor en mi vida y esta realidad dolorosa que me cuesta, que de pronto me ha conducido a no relacionarme de la mejor manera con otros, no me define, no me ata, no me limita, sino que eres tú el Señor sobre esta realidad y te pido que me ayudes a dejarte ser Señor y que no sea yo queriendo controlar y queriendo como dominar y limitarte frente a lo que tú, como Señor, quieres hacer en mi vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu, como era en un principio, ahora y siempre.